Hola, hola a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMed. Mi nombre es Alejandro Méndez y en este video vamos a hablar de un tema muy importante de gastroenterología y muy importante para mí también porque el hígado es mi órgano favorito y es la cirrosis hepática. ¿Y por qué es importante? Porque principalmente describiremos a una enfermedad que es irreversible, así es. El daño causado al hígado a este punto ya es irreversible. Sin embargo, si la cirrosis hepática se diagnostica en primera instancia de manera temprana y se trata la causa, entonces se puede limitar el avance del daño. Y si se diagnostican las versiones mucho más anteriores antes de que se llegue a cirrosis, estoy hablando de, por ejemplo, hígado graso o fibrosis hepática, entonces también puede ser reversible. Así que comencemos. En la epidemiología se estima que la cirrosis se halla detrás de 800.000 muertes anuales en todo el mundo. Como ustedes pueden ver en el mapa, basado en el 2016, en España, en Europa y en Estados Unidos, la prevalencia es básicamente similar, que es de 250 casos anuales por cada 100.000 personas anuales. Entonces, también cabe recalcar que, en primer lugar, si ustedes creían que esto de aquí era una isla, pues no, es un hígado. Así que, por si acaso no saben de geografía. Y también cabe recalcar que en España se estima una prevalencia entre el 1 y el 2% de la población y que es más frecuente en varones, al igual que en todo el mundo, que es más frecuente en varones, 2 veces más frecuente que en mujeres. Y que en España es más frecuente a partir de los 50 años. Así que los varones a partir de 50 años tienen que cuidarse más. Y es cierto que en el mundo occidental la causa más común de cirrosis es el alcoholismo, seguido de las hepatitis virales. Sin embargo, cabe recalcar que al aproximadamente 12% de los pacientes alcohólicos son los que desarrollan cirrosis. Seguimos con la etiología y vemos que hay bastantes causas etiológicas, pero que hemos mencionado algunas. Hemos mencionado la alcohólica y hemos mencionado las causas virales, principalmente hepatitis C y secundariamente hepatitis B. Sin embargo, hay muchas causas y vamos a mencionar algunas porque es conveniente y es importante. Tenemos las causas que son de origen autoinmune. Las causas de origen autoinmune, como ya ustedes pueden imaginárselo, es cuando nuestro propio sistema inmunitario ataca nuestro cuerpo. En este caso va a atacar las células principales del hígado, que son los hepatocitos, y en segundo caso puede afectar, nuestros conductos biliares. Las cirrosis biliares, que son un grupo de enfermedades cirróticas que afectan los conductos biliares, son varias. Tenemos la cirrosis biliar primaria, que está aquí ya la puse. La segunda, aquí tenemos una cirrosis biliar secundaria o enfermedad de Caroli. Y también tenemos la colangitis esclerosante primaria. Bien, ¿por qué la cirrosis biliar está dentro, la primaria, está dentro de las causas autoinmunes? Porque esta es causada por nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo afecta a los conductos biliares. En la enfermedad de Caroli no está dentro de estas causas porque es hereditaria. Y la colangitis esclerosante primaria ni siquiera está aquí en la tabla. Sin embargo, esta tiene más que ver con enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo nuestra querida enfermedad de Crohn, que ya conocemos mucho de ella, y también está la colitis ulcerosa. Tienen incluso un 80% de afinidad entre ambas. Y así como mencionamos que la cirrosis biliar secundaria es hereditaria, tenemos otras causas hereditarias. Por ejemplo, la hemocromatosis que está aquí, secundaria a hemocromatosis. Bien, que recuerden que la hemocromatosis son depósitos excesivos de hierro en el hígado y por lo tanto en nuestro organismo. La capacidad de producción de hierro o de almacenamiento, mejor dicho, supera a la de la excreción de hierro por un problema intestinal. Entonces, esto causa hemocromatosis. También dentro de las causas hereditarias tenemos la enfermedad de Wilson, que la enfermedad de Wilson son depósitos de cobre en nuestro organismo y tiene una causa patognomónica frecuente
que está aquí, que son los anillos de Kayser-Fleischer en nuestro globo ocular, ya cuando la enfermedad está un poquito más avanzada. También tenemos la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que no está aquí, y también tenemos la fibrosis quística. Primero, la alfa-1 antitripsina, recuerden que es una proteína que se produce en el hígado y por eso es que afecta bastante al hígado, porque le hemos escuchado mucho en los pulmones. Su funcionalidad es en los pulmones, que da mucha protección pulmonar, sin embargo se produce en el hígado. Así que cuando hay deficiencia de esta proteína, la deficiencia de alfa-1 antitripsina afecta bastante el hígado por esta causa. Entonces, también tenemos la esteatohepatitis, no alcohólica, o simplemente hígado graso no alcohólico. ¿Y cómo se desarrolla este mecanismo patogénico? Bueno, en primer lugar, les quiero decir que si ustedes tienen alguna pregunta, haciendo un paréntesis, háganla en los comentarios sin ningún problema. No se cohiban con eso. Y en segundo lugar, si usted se quedó en algo en el video, recuerde que puede darle hacia atrás y así puede entenderlo mejor porque puede darle hacia atrás las veces que usted desee. Entonces, vamos a hablar del mecanismo patogénico de esta enfermedad. Vamos a coger la etiología principal, que es el alcohol, y vamos a explicarlo desde ese punto de vista. Muy bien, entonces, ¿cómo se metaboliza el alcohol en el hígado? Bueno, pues hay tres formas. Primera forma, el sistema microsomal de oxidación de etanol, que es en el que participan básicamente los citocromos. Entre ellos está el citocromo P450, que es el que ustedes más conocen, pero también está este citocromo aquí presente. Bien, otro método es utilizar la ADH, que es la alcohol deshidrogenasa, y el otro método es la catalasa. Muy bien, por vía de peroxisoma. ¿Cuál se utiliza más de estos tres? Sí, el que está en el medio, la ADH. Bien, entonces la ADH convierte el etanol en acetaldehído, que al final de cuentas lleva un proceso de oxidación. Esto es una O, sí, esto es una O. Muy bien. ¿Qué pasa? El acetaldehído, al final de cuentas, no puede ser metabolizado de manera correcta en el organismo. Así que él tiene que pasar por otro proceso de oxidación. Muy bien, que es mediante la ALDH o aldehído deshidrogenasa. Muy bien, se le quita ese hidrógeno. Muy bien, se le quita ese hidrógeno. Entonces se vuelve acetato. Ya al volverse acetato en la mitocondria, entonces esto significa que con el acetato ya sí puede ser metabolizado por el organismo mediante diferentes vías lipídicas, etcétera, para después llegar a ser acetil-CoA, estar en el ciclo de Krebs, producir los ATP que produce, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno consume alcohol de una manera regular, pues entonces estos procesos oxidativos no requieren de mucho esfuerzo, o sea, no hacen mucha cosa en el organismo. Sin embargo, cuando uno consume mucho alcohol y estos procesos se van a dar más, se va a producir mucho más acetato, se va a producir mucho más acetaldehído, entonces no va a haber cabida mediante las diferentes vías de metabolización y se van a recurrir mediante diferentes vías de lípidos. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Pues antes de decirles el problema con esto, quiero que vean lo siguiente. Aquí tenemos la unidad morfológica hepática, que es el lobulillo hepático con sus diferentes partes. Primero tenemos aquí la tríada portal, donde tenemos la rama de la arteria hepática, la rama de la vena porta y tenemos el conducto biliar. También recuerden las zonas 1, 2 y 3 de los acinos hepáticos, que eso es bastante importante. Y bueno, tenemos la barra de hepatocitos aquí en el hexágono, en el lobulillo hepático y la vena central en el centro, valga la redundancia. Bien, entonces,
En estas unidades principales, donde se rigen todas las funciones del hígado, tenemos diferentes células. Las células aquí que hacen que la arquitectura cambie son las células de Ito. Muy bien, estas células, las células de Ito, son las células del hígado en la que almacenan grasa. Entonces, estas células, al almacenar grasa, pues pueden presentar un problema gigante porque recuerden que el paciente está consumiendo mucho alcohol y esa cantidad de alcohol tiene que producir una cantidad más grande de grasa y las células de hito se encargan de almacenar esa grasa. Al final de cuentas, entonces es tanta grasa en las células de hito que estas células incluso van a adoptar otro nombre. ¿Qué son los miofibroblastos? Entonces, estos miofibroblastos no van a poder controlar esa cantidad de grasa y van a formar mucho colágeno a través de las unidades hepáticas. ¿Qué pasa? Las células de Kupffer, que recuerden que estos son los macrófagos a nivel del hígado, recuerden que cada macrófago al irse a su diferente sistema u órgano tiene un nombre diferente. Bien, en este caso las células de Kupffer van a reaccionar, van a contra este colágeno y esta grasa, pero no van a poder. Bien, los hepatocitos van a intentar regenerar al principio la fibrosis y se podría conseguir, se puede revertir, pero si el paciente deja de consumir alcohol, si no, entonces va a seguir aumentando y aumentando, los linfocitos se van a unir, van a formar una capa fibrótica bastante gruesa y se va a empeorar muchísimo más el cuadro. Entonces aquí vemos básicamente cómo está normal y aquí cuando está ya en un estado cirrótico. Vemos que los hepatocitos normales están luchando, pero ya es irreversible, ya hay demasiada hinchazón, ya hay demasiada inflamación, que es lo mismo. Hay una necrosis bien marcada y hay bastante cicatrización. Este estadio se conoce en la histología como F2C, disculpen, F2C. Ya el estadio F4C es el último de la cirrosis hepática cuando es descompensada, que ya la seguiremos viendo. Y aquí llegamos a la sintomatología. Y es que no es raro que a veces la cirrosis curse de forma asintomática, en cuyo caso el diagnóstico tiene lugar de un modo totalmente casual. Lo que quiero decir es que la cirrosis hepática muchas veces presenta su sintomatología debido a las complicaciones que posee la misma cirrosis per se. Es cierto que hay muchas complicaciones propias de la cirrosis, pero hay muchas otras más que empiezan a darse inmediatamente la cirrosis esté en una etapa avanzada y se están dando ya las complicaciones, como podemos ver en esta imagen. Bien, entonces, de hecho, es habitual que la cirrosis curse con un periodo asintomático o oligosintomático, cuya duración es variable y puede conocerse como la fase compensada de la enfermedad. O sea, que hay una cirrosis compensada en la que no está presentando síntomas. Entonces, siendo típica la aparición de dispepsia, que recordemos que la dispepsia es un malestar a nivel abdominal, o sea, a nivel del abdomen alto, en el que hay una especie de irritación y una sensación también de saciedad cuando estamos empezando a comer. También hay astenia y también hay hiperpirexia, que es cuando nosotros tenemos una fiebre ya 41 grados o superior, o si no, que nos empezó a dar fiebre y esa fiebre cada 2 horas está aumentando un grado y un grado. Eso es hiperpirexia. Y esta fase, en esta fase del hígado compensar mediante, o sea, el hígado compensar la enfermedad y no dar los síntomas, en esta fase puede existir hipertensión portal y también varices esofágicas. Entonces, los signos clínicos que sugieren una hepatopatía crónica o un alcoholismo crónico, que yo sé que ustedes ya quieren que mencione esos signos, pero no sean específicos para la cirrosis, ojo aquí, son la consunción muscular, el eritema palmar, aumento
del tamaño de las glándulas parótidas, leuconiquia, que la leuconiquia no es más y menos que las uñas blancas, hipocratismo digital, también está la contractura de Dupuytren, recordando que la contractura de Dupuytren es básicamente el engrosamiento y el endurecimiento gradual del tejido que se ubica bajo la piel de la mano, además de que también había mencionado el hipocratismo digital, que recuerden que esos son los dedos en palillo de tambor que se mencionan en muchas enfermedades, tanto pulmonares como hepáticas. ¿Y qué más se presenta? También se presentan los angiomas en araña, que en menos de 10 podrían ser normales. También se presenta ginecomastia, pérdida de vello axilar, atrofia testicular y neuropatía periférica. Además de que también se presenta la ictericia, que ese es uno de los más importantes o de los más vistos. Ya con respecto a la sintomatología relacionada con las complicaciones, le hacemos una especial mención a la hipertensión portal, que es algo que ustedes pueden ver incluso en esta imagen. Bien, ven la vena porta aquí y ven los órganos, perdón, relacionados con la misma, ya sea el bazo, dando esplenomegalia. A nivel de esófago hay varices, que serán las varices esofágicas, que eso produce un sangrado que también se puede ver a nivel de síntomas. Y vemos que la vena porta, y vemos que esta tiene una hipertensión bastante grave y se nota aquí. Y a nivel sistémico, entonces tenemos como una especie de vasoconstricción de muchísimos vasos sanguíneos. Y por aquí ponemos un ejemplo con las anastomosis de las venas rectales. Bien, por ejemplo. Entonces, dicha hipertensión portal unida a la progresiva destrucción del tejido hepático, ¿qué hace? Favorece el desarrollo de las principales complicaciones que puede dar lugar a la cirrosis, además de síntomas. Y es que a nivel gastrointestinal, la cirrosis puede generar las siguientes manifestaciones. Puede generar parotidomegalia, diarrea intermitente, hemorragia digestiva secundaria a varices esofágicas, gástricas, como ya habíamos dicho. La cirrosis también cursa con manifestaciones hematológicas que incluyen anemia y en los casos avanzados también puede incluir pancitopenia. O sea que recuerden que la pancitopenia es la disminución de todas las células sanguíneas. También puede producirse alteraciones de la coagulación por el déficit de protombina y el factor 5. Por eso, podría ser, ¿verdad?, un buen signo que cuando un paciente sangre vaya a ser difícil que ese sangrado cicatrice por esa deficiencia de factores de coagulación. A nivel renal, que no tenemos aquí este órgano, pero a nivel renal la cirrosis origina también un cuadro, que es un cuadro de hiperaldosteronismo secundario, que frecuentemente después origina el síndrome hepatorrenal, que es otra complicación de la cirrosis hepática. Bien, y esta patología hepática también tiene diferentes manifestaciones endocrinas, hablando de la cirrosis. ¿Cuáles manifestaciones endocrinas? Entonces sería el hipogonadismo, por ejemplo. También tenemos la atrofia testicular, tenemos la dismenorrea, teleangiectasias, que ya lo habíamos hablado, que esas son las venas en forma de araña, ¿verdad? Las arañas vasculares, el eritema palmar. Hablamos de la ginecomastia, es una alteración endocrina, y cambios en el vello pubiano. La cirrosis también puede cursar con manifestaciones pulmonares también, o sea, tenemos ya casi todos los órganos incluidos en la cirrosis hepática. ¿Qué incluimos entonces en las manifestaciones pulmonares? Hipertensión pulmonar, eh, hidrotoras también puede ser. E incluso hay un síndrome por ahí que se llama el síndrome hepatopulmonar. Así que está complicada la cosa con respecto al pulmón. A nivel cardíaco también tenemos algunos hechos y se ha comprobado la existencia de una cardiopatía, que hablamos principalmente de la cirrosis
cardíaca, que como habíamos dicho anteriormente, la cirrosis cardíaca es una complicación de la cirrosis. No es una condición que da cirrosis, es una complicación de la misma. Y a nivel neurológico, ¿qué podríamos encontrar? Es posible encontrar alteraciones tales como la neuropatía periférica y, la más importante, la encefalopatía portosistémica o encefalopatía hepática. Hasta que llegamos a las complicaciones. Entre estas están la citis, que no la había mencionado anteriormente, es una complicación muy importante. Recuerden que la citis es el contenido líquido libre dentro de la cavidad abdominal y es bastante importante porque es la complicación más frecuente, la primera que sale después de que el hígado está en una fase descompensada debido a la hipertensión portal y otros factores que ya han pasado por el hígado cirrótico. Bien, por eso está importante la citis. Entonces, en la tabla de la izquierda tenemos una explicación de unas cuantas de las complicaciones a nivel fisiopatológico. Entonces, cabe recalcar, ¿verdad? Haciendo la explicación que la hipertensión portal presente, además de causar las citis, obviamente causa una vasodilatación esplácnica y una vasodilatación portal, por eso es la hipertensión portal, porque al final de cuentas, a nivel de las otras partes del cuerpo hay una vasoconstricción. Entonces esa vasodilatación esplácnica que vemos aquí se produce por un lado. Por el otro lado, asociado a la hipertensión portal y otros factores más, se produce la cardiomiopatía cirrótica, que al final conduce a una disminución del gasto cardíaco. Bien, entonces esa vasodilatación esplácnica hace dos cosas. Primero, el nivel de óxido nitroso y de monóxido de carbono más el cannabinoide suben y por segundo, como vemos aquí, suben y por segundo entonces vemos que el sistema renina, angiotensina, aldosterona y las catecolaminas a partir del sistema nervioso central también suben, lo cual eso va a producir entonces una vasoconstricción renal, una vasoconstricción renal, haciendo entonces que se produzca por fin una lesión renal aguda y por consiguiente se produzca un síndrome hepatorrenal. Esas son algunas de las otras complicaciones. Vamos a seguir mencionando más en la siguiente diapositiva. Tenemos la encefalopatía hepática, que la habíamos mencionado anteriormente, y esta consiste en una alteración neuropsiquiátrica de origen metabólico, que es debida a la existencia de un exceso de amonio, como vemos aquí, un exceso de amonio, ¿verdad? Que alcanza el nivel del sistema nervioso central. Y por eso es que pasan síntomas, ya sean neurológicos o psiquiátricos, muy diversos, muy, pero muy, muy diversos. ¿Qué pasa con este aumento de amonio? Bueno, que tenemos una descompensación a nivel del riñón, a nivel del hígado, a nivel del colon con la dieta y con la hipertensión portal, a nivel del músculo, no queda de otra, no hay forma de excretar ese amonio de manera completa y al final entonces irá al sistema nervioso central. Entonces ese NH3, ese amonio pasa a través de la barrera hematoencefálica. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Ese NH3 al final eh, se convierte en glutamina debido a los astrocitos para así defender el sistema nervioso y ese aumento de glutamina como quiera va a ser un efecto contrario porque va a aumentar el edema del sistema nervioso central y va a causar diferentes síntomas psiquiátricos y neurológicos a nivel corporal. Esta condición es reversible, pero ante una encefalopatía hepática también hay que hacer un diagnóstico diferencial con otros tipos de encefalopatías, ya sea la metabólica y la tóxica en cuestión. Bien, porque no siempre va a haber una encefalopatía de por sí hepática, puede haberla por otras causas. Y nos encontramos entonces también con la peritonitis bacteriana espontánea, que es una condición que además de la cirrosis se da en otros casos. En la cirrosis se da en un 10%, perdón, de los casos. O sea que si tú, por ejemplo, y que Dios no lo quiera, tienes cirrosis hepática, tienes un 10% de que se te dé la peritonitis bacteriana espontánea.
Además de que la cirrosis es la condición que más da peritonitis bacteriana espontánea, además de las otras que pueden causar la misma, que no sean cirrosis. Bien, y tenemos una tabla a mano izquierda que dice un poco de la fisiopatología de esta condición, de esta enfermedad. Y es que, en primer lugar, la motilidad intestinal está alterada, dando lugar a un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué hace esto? Que la alteración de la función de la barrera intestinal incremente más la permeabilidad. Y este aumento de la permeabilidad que aumente también con la hipertensión portal. Bien, esto hace también que se colonicen ese sobrecrecimiento bacteriano y ese aumento de la permeabilidad hace que se colonicen los nódulos linfáticos mesentéricos, causando gran problema, ya que el número de la respuesta inmunitaria sistémica aumente, causando bacteriemia y colonización, baja actividad después ozonizante y bajos niveles de estrés, pero ya es demasiado tarde y se causa la peritonitis bacteriana espontánea. Y de la última complicación que vamos a hablar con razones de tiempo, ya que se está pasando mucho el tiempo, es el carcinoma hepatocelular, que es frecuente en la evolución de los pacientes con cirrosis hepática. ¿Pero qué tan frecuente? Bueno, es tan frecuente que llega a ser del 20% a los 5 años. O sea, que eso quiere decir que el carcinoma hepatocelular cada vez sería más y más y más y más frecuente mientras pasen los años. Bien, entonces este tipo de carcinoma se asienta frecuentemente sobre una cirrosis y sus manifestaciones clínicas suelen superponerse a las de esta última, a las de la cirrosis hepática. Entonces, el pronóstico de estos enfermos depende de la evolución de la cirrosis en el momento en el que se diagnostica el cáncer. Y como ustedes pueden ver aquí, en las diferentes zonas del hígado se puede desarrollar estos diferentes tipos de nódulos que son cancerígenos completamente, como ustedes pueden ver aquí. Ya que esta imagen básicamente lo que está hablando es sobre el cáncer del hígado de diferentes grupos en los lóbulos. Por ejemplo, este es el del grupo 3, como ven aquí. Y aquí abajo entonces pueden ver cáncer que son en dos secciones del hígado y dos secciones que no son adyacentes al cáncer. Sin embargo, del carcinoma hepatocelular se hablará muy bien con detalle en otra exposición. Y ya con respecto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico por elección que vemos en la imagen completa es, adivinen, exactamente, la biopsia hepática. Muy bien, se retira un pedazo pequeño de tejido con una aguja de biopsia y se tira bajo el microscopio para ver entonces qué grado de fibrosis, si ha llegado a cirrosis, si hay un cáncer, etcétera. Pero ¿qué pasa? No se queda ahí. Pueden haber diferentes pruebas, ya sea hematológicas o diferentes pruebas bioquímicas, cuyos resultados nos pueden ayudar. Por ejemplo, las pruebas hematológicas eh, podríamos tener el resultado de anemia, leucopenia, trombopenia, pancitopenia, así como alargamiento del tiempo de protombina. Ya esto causado por muchas afectaciones que ya habíamos dicho anteriormente en la fisiopatología. Pruebas bioquímicas, por ejemplo, la bilirrubina elevada, que si no se ve la ictericia por fuera de pura cepa, bueno, pues entonces quizá en las pruebas bioquímicas podríamos ver la alteración de la bilirrubina. También las transaminasas, que podrían estar moderadamente elevadas, aunque ojo, pueden estar normales en algunos casos, ¿ok? Y la fosfatasa alcalina significativamente elevada. Con respecto entonces a las pruebas serológicas, bueno, pues tenemos entonces aquí especialmente a la determinación de autoanticuerpos no órganos específicos. O sea, es frecuente encontrar de esta determinación de autoanticuerpos la hipergamaglobulinemia policlonal. Entonces debe hacerse el diagnóstico diferencial, ya que hablamos aquí bien, con las siguientes entidades clínicas. En primer lugar, la pericarditis, la insuficiencia cardíaca en segundo lugar, la infiltración neoplásica masiva del hígado y también el síndrome de Buchiari.
Y para confirmar muchísimo mejor el diagnóstico, y no solo para eso, sino para saber qué hacer con el paciente y para saber el grado en el que esté el paciente, pues tenemos diferentes escalas para ver qué podemos hacer con él. Bien, entonces, en primer lugar, tenemos la escala de Chilput. Ok, es una escala muy buena que mide la severidad de la enfermedad hepática. Entonces, esta se realiza dependiendo del grado de diferentes parámetros, como vemos aquí. Ya si, por ejemplo, la citis está moderada, se está fuerte esa citis, se ve marcadamente, pues entonces le damos una puntuación de 3. La bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protombina, tiene unas medidas que si nosotros la vemos a nivel de laboratorio o a nivel clínico, entonces le damos su puntuación. Bien, entonces la citis, bilirrubina, albúmina, vemos que todo esto mide muy bien el grado de funcionabilidad hepática, tiempo de protombina y el grado de encefalopatía si llegó a ocurrir. Entonces, que al final lo que pasa es que estos puntos se le hace una sumatoria en todos estos grados y tenemos tres parámetros de los puntos 5 a 6, entonces la enfermedad está bien compensada. Una sobrevida al año del 100% y a los 2 años de 85%. Si tenemos un compromiso funcional significativo, significa que la escala llegó de 7 a 9 puntos. Entonces la sobrevida al año es del 80% y a 2 años 60%. Como ustedes pudieron ver anteriormente, en el cáncer, en el cáncer hepático, ya sea en el carcinoma hepatocelular, recuerden que cada vez que pasa más el tiempo, entonces tenemos más probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer. Así es cuando le da a un paciente cirrosis hepática. La sobrevida conforme a los años va disminuyendo. Y entonces el grado C, que ya es de 10 a 15 puntos en la escala de Chilpú, que es ya la enfermedad descompensada, la sobrevida al año es de un sorprendente 45% y a los 2 años un 35%. Entonces, en la tabla de la izquierda, lo que podemos ver básicamente es cómo el paciente va evolucionando en la cirrosis y qué medidas se pueden tomar, o sea, o qué estudios también se pueden tomar. Por ejemplo, el grado verde es de cirrosis hepática, amarillo cirrosis hepática compensada y la descompensada ya en esa fase morada. Y vemos que en primer lugar, en la fase morada no hay regresión, pone un signo de pregunta, pero no hay regresión. Sin embargo, en la fase verde y en la amarilla sí hay regresión. O sea, regresión en el sentido de que se puede volver a una cirrosis hepática compensada. Entonces, vemos también la histología, que la histología lo que te marca es el grado de cirrosis que tiene el paciente. Si ya, por ejemplo, la histología está en F1-2, eso significa que la cirrosis, que se llegó a cirrosis hepática. Pero va subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar a F4C, que ya es el grado donde hay una mayor degradación histológica y entonces no hay una regresión. También tenemos el segundo, el gradiente de presión de venosa hepática, que tiene diferentes números como lo vemos aquí. También está la endoscopía, que cuando está compensada vemos varices esofágicas, sin embargo, cuando está descompensada vemos varices a nivel de muchas otras partes, no solo esofágica. Bien, también a nivel clínico vemos la parte asintomática y vemos que la citis o la encefalopatía se presentan. Que en primer lugar, como les dije anteriormente, lo que más se puede presentar es la citis. Ya en las fases compensada y descompensada se puede usar ultrasonido, CT y resonancia magnética. Y en las fases primordiales se utiliza la elastografía y también otros estudios. Y al final de cuentas ya llegamos al tratamiento. El tratamiento entonces se va a basar en principalmente tocar a los agentes etiológicos y por sí decir
eliminarlos o buscar la manera de reducirlos para así mejorar entonces la condición del paciente. Y también entonces está la opción de hacer el trasplante hepático, pero esta es una opción un poco complicada debido a los riesgos, beneficios que puede tener el paciente con respecto a esto. Entonces, si los beneficios al final superan los riesgos, pues se hace un trasplante hepático. Entonces, con respecto a los factores etiológicos, la cirrosis alcohólica, lo más importante que es, bueno, es eliminar el alcohol. A nivel viral, ¿qué se hace? Bueno, pues se dan antivirales. Si tenemos un paciente con hemocromatosis, se le da sangrías, que es una terapia específica, es un efecto de una terapia específica. Bien, si tenemos a un paciente con una enfermedad de Wilson, se le damos entonces de penicillamina. Y así sucesivamente. Si tenemos a un paciente que tiene una cirrosis de un origen autoinmune, entonces se le van a dar inmunosupresores. Y además de todo esto, al paciente se le aconseja reposo y una dieta, ¿verdad? Una dieta que sea para pacientes con hepatopatía. Una ingesta de proteína animal de 0.5 gramos por kilogramo de peso, restricción de sodio en función de los electrolitos presentes en la orina, restricción de la ingesta líquida a 1200 mililitros por día y es importante también evitar los estados de desnutrición, pudiendo valorarse la introducción de algunos complejos vitamínicos para que así el paciente no esté desnutrido. Se le puede dar fundamentalmente vitamina B, C, K y ácido fólico. Ya hablando entonces un poco más de la terapia definitiva, que sabemos que es el trasplante del hígado, bueno, actualmente la supervivencia de los pacientes trasplantados al cabo de 5 años se sitúa en el 80%. Sin embargo, ¿qué no podemos olvidar de esto? No podemos olvidar que hay riesgo quirúrgico en el paciente cirrótico, especialmente la cirugía abdominal necesaria para el trasplante es un costo bastante elevado, o sea, lo que hace que la cirugía deba reservarse para situaciones en las que su no realización conlleve un riesgo mortal para el enfermo. O sea que es algo complicado de seleccionar. Entonces es fundamental optimizar el tratamiento de los pacientes con cirrosis para así mejorar la calidad de vida de ellos y así prevenir las más complicaciones que se puedan. Y tratamos los agentes etiológicos. Entonces ahora lo que hay que hacer es tratar las complicaciones si vienen las complicaciones. Entonces en la citis, ¿qué se recomienda? Se recomienda la dieta hiposódica, medicamentos como espironolactona y furosemida. Síndrome hepatorrenal, que hablamos de él ahorita, tratamiento definitivo que es el trasplante hepático ortotópico. Varices esofágicas. Se emplean fármacos beta bloqueantes adrenérgicos no selectivos, como cuáles, propanolol y nadolol. Encefalopatía hepática. Entonces se trata con lactulosa y lactitiol, que son disacáridos no absorbibles. Entonces también se tratarían con antibióticos no absorbibles, bien, como la neomicina. Tenemos todo esto aquí. La peritonitis bacteriana espontánea, se utilizan cefalosporinas de segunda o tercera generación y seralbúmina humana. Y ya para el carcinoma, se opta obviamente por el trasplante del hígado en pacientes con un tumor único inferior a 5 centímetros o 3 tumores de 3 centímetros cada uno. Y por último, la prevención. ¿Qué hacemos para prevenir esta enfermedad? No beber alcohol o beber cantidades muy pocas de alcohol, cantidades suficientes diarias, mantener una alimentación sana, no tener desnutrición, elegir una dieta basada en vegetales, abundantes frutas y verduras, mantener un peso saludable y reducir también el riesgo de las hepatitis B y C, ya que al compartir agujas o tener relaciones sexuales sin protección puede aumentar el riesgo de las hepatitis B y C, causantes también de que puedas tener cirrosis hepática.
Así que bueno, para cualquier información adicional, aquí están los códigos QR relacionados con las pautas a las que nos referimos para la realización de estas diapositivas. Y muchísimas gracias por su atención. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta, no dude de escribirla en los comentarios. Si se quedó en alguna parte, no dude de darle hacia atrás. Yo sé que este tema es un poco extenso, sin embargo, para eso están los videos hoy en día. Se le puede dar hacia atrás y aprender las veces que sea necesario. También les recordamos que puede responder los cuestionarios relacionados con este tema, que se encuentran en nuestro sitio web y en aplicaciones de Android en iOS. Entonces busque PrepMirTube en la página de inicio. La video lección de PrepMir termina aquí, pero gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.